Pongo a hablar. Buenas tardes, compañeros, compañeras y profesor. Nosotros con mi compañera Javiera Verdugo les presentaremos un problema de cálculo de conexiones de corte en acero por método de tensión admisible ASB. Bueno, el ejemplo dice así: calcular conexiones de corte con doble clic apernado a apernado tipo aplastamiento para la viga IN de dimensiones 60 por 83,3 con un largo de 3,5 metros al 75% de la capacidad del perfil, con un perfil de acero A36. Los datos serían los siguientes. D, la altura del alma, correspondería a 60 centímetros. W, que es el espesor del alma, correspondería a 0,8 centímetros. Y FI, que es la tensión de influencia, extraída de la tabla número 1, corresponde a 2,53 toneladas por centímetro cuadrado. Luego se calcula el número de pernos. Para esto se necesita el AW, que es el área del alma. Y esta se calcula multiplicando la altura del alma por el espesor del alma, dando un total de 48 centímetros cuadrados. Luego se calcula el RC, que es la resistencia al corte. Esta se calcula de la forma 0,4 por FI por AW, donde FI es es la tensión de fluencia y AW es el área del alma, obteniendo un RC de 48,5657 toneladas. Luego se calcula el RC de diseño, el cual es multiplicar el RC por 75% de la capacidad de corte, como se demuestra en el cálculo. Luego, lo importante es calcular el número de pernos. Esta fórmula contempla el 0,75, que sería el 75% de capacidad de corte, por el RC, partido en la capacidad del perno por 2. Esto nos da un total de 4,32 pernos, pero ya que eso es imposible, lo aproximamos a 5 pernos para que cumpla. Luego se extrae la distancia del borde vertical, que corresponde a 3,2 centímetros, extrae a tabla 12, y se calcula la separación entre pernos mínima. Pero en este caso se ocupará 7,6 centímetros de forma estándar. Luego se calcula el HA, que es la altura del ángulo, que sería 2 por la separación del borde vertical, más 5 menos 1 por la separación mínima entre pernos. A continuación, se verifica la sección neta de los perfiles. Primero, se debe calcular el diámetro nominal de la perforación, DH, que sería EDP más 2,54 partido en 16, siendo dP el diámetro nominal del perno, dándonos como DH 2,06 centímetros. Luego se calcula el área neta, que sería la diferencia entre la altura del alma con el diámetro nominal de la perforación por el número de pernos, y todo esto multiplicado por el espesor del alma, dándonos un área neta de 39,74 centímetros cuadrados. Finalmente, para esta sección se calcula la resistencia neta, y sería 0,3 por FU por AM, dándonos un total de resistencia a la sección neta de 48,64 toneladas. Y ahora, ya que la resistencia neta es mayor que la resistencia al corte de diseño, se puede decir que cumple con la resistencia en dicha sección neta. Bueno, siguiendo con el ejercicio, en esta parte se verifica el aplastamiento en perfiles. Lo que primeramente se debe hacer es sacar la resistencia de aplastamiento. Para ello se requiere un valor de la tabla número 8,
que depende del espesor del perno, que en este caso va a ser de 8 milímetros. El perno es 3/4 y de acero al 36. Ese valor de la tabla va a ser 7,46 toneladas por perno. Luego se multiplica por la cantidad de pernos, que es 5, dando un valor de resistencia de aplastamiento de 37,3 toneladas. Este se compara con la resistencia al corte, que es 36,45 toneladas, y al ser mayor que este, la conexión resiste el aplastamiento. Luego se saca la resistencia al filete cisalle, donde por fórmula se multiplica 2 por la altura del ángulo, que es 36,8 centímetros, por el espesor del ángulo, que es 0,6 centímetros, por 0,4, por la tensión de afluencia mínima, que es 2,53 toneladas centímetro cuadrado, que se obtiene de la tabla número 1 de la norma, dando un valor de resistencia al filete cisalle de 44,69 toneladas, que al ser mayor que la resistencia al corte, quiere decir que el clip cumple la resistencia al corte en la sección bruta. Luego se saca la resistencia del ángulo, que la fórmula corresponde a 2 por la altura del ángulo, que es 36,8 centímetros, menos diámetro de perforación, que es 2,064 centímetros, por el número de perno en una corrida, que son 5, por el espesor del ángulo, que es 0,6 centímetros, por 0,3, por la tensión de ruptura, que es 4,08 toneladas centímetro cuadrado. El último valor se saca de la tabla número 1 de la norma, dándonos un valor de resistencia del ángulo final como 38,89 toneladas, que al compararse con la resistencia de corte, al ser mayor, significa que resiste al corte en la sección neta. Por último, se saca el aplastamiento de ángulo, que primeramente se saca un número de la tabla número 8 de la norma, según el espesor del perno, que van a ser 6 milímetros en este caso. Un perno 3/4 da 0 a 36, por lo que el valor va a ser 5,60 toneladas por perno. Este valor se multiplica por 2 por la cantidad de pernos, que van a ser 5, dándonos una resistencia de aplastamiento en ángulo de 56 toneladas. Este valor, al ser mayor que la resistencia al corte, quiere decir que los clips resisten el aplastamiento. Y este sería nuestro ejercicio. Por conclusión, se usan 5 pernos. Calculando esto por el modo ASTM, van a estar separados cada 76 milímetros, donde va a ser un doble clip de L80 por 80 por 6. Eso sería. Gracias por su atención.